Hola a todos, vamos a empezar con la unidad número 1 de este curso que titula Gramsci y la educación. Hemos dicho que vamos a dividir este curso en 3 unidades. Vamos a empezar con la unidad número 1, la cual es Gramsci y la cultura. Para hablar de educación tenemos que hablar de cultura. Desde los anales de la historia se entiende que la cultura intercede en la educación, la cultura crea la educación. La educación ya es parte de la cultura. Estés donde estés. La cultura puede modificar la educación y la educación puede modificar la cultura en cierta manera. Pero Gramsci aquí va a acuñar un término de hegemonía. ¿Qué es hegemonía? Hegemonía va a servir a Gramsci para explicar lo que quiere decir con cultura, lo que quiere decir con dominación y dominados. Vamos a ver. El hombre es sujeto de cultura. El hombre, desde que nace, ya es un ser de cultura, va a nacer dentro de una cultura y esta cultura va a modificar su forma de ser, su vida misma. La cultura es un hecho histórico y un hecho social. ¿Por qué Gramsci nos dice que la cultura es un hecho histórico social? Porque una persona desde que nace, desde que llega al mundo, ya es un hecho, ya es una acción para la sociedad, ya es un hecho histórico, ya está registrado en los anales de la historia, ya está listo para cambiar el mundo o para que el mundo le cambie a él. Es un hecho histórico social, porque es parte de una sociedad, está inmerso en una cultura y esta va a desarrollar su vida misma. La cultura, según Gramsci, se puede definir en dos corrientes. En aquellos años, a principios del siglo XX, se hablaba ya de una cultura burguesa, la división de clases entre la burguesía y el proletariado. Pero Gramsci aquí nos va a decir o nos va a dar dos nuevos términos, de los cuales va a entender la cultura popular y la cultura oficial. Dentro de la cultura popular va a encontrar a la gran mayoría, a los dominados, Gramsci los llama así, a las masas inclaudicables que siempre están en el contexto de la sociedad desmarcadas un poco. Las que tienen un salario mínimo, las que trabajan para vivir y las que son la mayoría de la población de cualquier país, metrópoli, ciudad. Por el otro lado nos encontramos a la cultura oficial, como podemos ver aquí, que es la cultura dominante. Esta cultura dominante, nos dice Gramsci, que va a establecer las condiciones básicas de vida de la cultura dominada. Porque a la cultura dominante no le conviene que la cultura dominada se subleve hacia ellos. Ante esta paradoja de la vida, Gramsci nos va a hablar de una nueva cultura. Va a dar una nueva cultura. Como siempre lo ha hecho Gramsci, va a dar una respuesta o una alternativa de solución. Gramsci va a hablar de la nueva cultura, a la cual la va a llamar reforma intelectual y moral. ¿Qué es la reforma intelectual y moral? Es el hombre nuevo por naturaleza, es el filósofo nuevo. Gramsci nos dice que el hombre filosofa todo el tiempo. Tiene que haber actores filósofos para que lleven a cabo esta reforma intelectual moral. Pero ¿quiénes van a ser los que van a llevar a cabo esta reforma intelectual moral? Tienen que ser los de la clase dominada. No puede o no es entendible que estas personas, estos actores salgan de la clase dominante. Puede ser, pero tiene que formarse en la clase dominada. ¿Y dónde van a ser esta clase dominada? Va a ser en la educación.
Aquí es donde Gramsci se encuentra con su primer enunciado que dice que la educación puede cambiar la cultura. Esta cultura dominante, puede cambiar con esta reforma porque va a empezar en la educación. Aquí es donde se deben formar personas, actores, nuevos hombres para transformar esta cultura y para dar inicio a una igualdad social. Aquí Gramsci ya nos va a hablar en el capítulo siguiente de lo que del problema que le encuentra a la educación. Gramsci nos va a hablar del problema que soslaya a la educación para que no haya esta nueva cultura, para que no haya esta reforma, para que se quede en la cultura dominante y en la cultura dominada. Espero que les haya gustado esta primera parte, espero que hayan entendido qué es lo que nos quiere decir Gramsci. En la educación tenemos que empezar en la cultura para que vayamos entendiendo mucho más los siguientes capítulos. Los espero en el capítulo número 2 y espero que les haya gustado. Hasta pronto.